Este tipo de evidencias se han seguido gestando, han seguido evolucionando, y así como nos han escuchado hablar del concepto de interacción antes llamada eje, cerebro, intestino, microbiota, cada vez más vamos reconociendo la importancia de estas comunicaciones cruzadas, de estas interacciones, que no nada más el cerebro y el intestino tienen, sino, por ejemplo, aquí, este eje intestino, pulmón, microbiota, y cómo debido a la acción, a la modulación, a la actividad mayor o menor de un grupo específico de microbiota a nivel intestinal y por consecuente la interacción con diferentes metabolitos intraluminales, por ejemplo aquí ácidos grasos de cadena corta, como a nivel de una acción remota mediante biomarcadores que viajan por el torrente sanguíneo o por las vías linfáticas, como ya lo señalaba Paul hace un momento. Fíjense cómo las actividades de citotoxicidad, las actividades de fagocitosis, las actividades de apoptosis, inclusive las actividades de opsonización de virus por anticuerpos, juegan un papel verdaderamente fundamental donde microbiota, probióticos, metabolitos, de una u otra manera tienen que ver con este fenómeno de inmunomodulación. Y hablando específicamente de infección por SARS-CoV-2 y COVID-19, pues esto no se queda atrás, prácticamente desde el mismo momento en el cual empezó o empezamos a ver en México, por ejemplo, por ahí de mediados de marzo de 2020, toda esta pléyade pandémica de casos de COVID-19, investigadores a lo largo del mundo empezaron y empezamos a ver o tratar de vincular cómo los diferentes perfiles de microbiota podrían en un momento dado correlacionar por todo lo que les ha platicado Paul y por lo poquito que les he platicado yo hasta este momento, para modular la evolución de los sujetos con COVID-19 e inclusive ya para este momento hay una buena cantidad de evidencia que nos ha señalado cómo dependiendo del perfil de microbiota que podamos nosotros hablar, es la evolución que en un momento dado pueden tener los sujetos con COVID. Recientemente, este año, se publica este análisis, este desarrollo de la evidencia en Chemobiological Interactions. Y fíjense cómo aquí a nivel central, vean ustedes la parte superior central de la diapositiva, fíjense cómo se señala el papel no solo de los probióticos, sino también de los prebióticos, por un lado, y por otro lado, todo el mecanismo de cascada de fenómenos inflamatorios, inmunomoduladores, la famosa cascada de citocinas que SARS-CoV-2 con sus diferentes estructuras tiene la capacidad de producir y cómo esto se relaciona de manera directa con la evolución de los sujetos, un COVID leve que evoluciona a un COVID moderado, un COVID moderado que evoluciona a un COVID grave o críticamente grave, y así sucesivamente. Y por el otro lado, cuáles parecen ser y cómo los vamos identificando cada vez más, los potenciales mecanismos de acción de cómo los probióticos pueden actuar a nivel del fenómeno inflamatorio, a nivel del fenómeno de uniones estrechas, la modulación de la disbiosis y así sucesivamente, para estimular por un lado la inmunidad celular, CD4, CD8, por el otro lado los perfiles de inmunidad a nivel inflamatorio, a nivel humoral, la parte de las citocinas y la modulación de las citocinas. Y como ya lo señalábamos anteriormente, la liberación de estas sustancias antimicrobicidas naturales que dependiendo de cómo nosotros seamos capaces de poder identificar estas acciones, podemos predecir la evolución que pueden tener estos sujetos. Más allá de ello, cada vez más descubrimos nuevos mecanismos de acción y que es muy importante que los enfoquemos y los tengamos en cuenta cuando precisamente tratamos de establecer estas asociaciones entre el papel coadyuvante que puede tener un probiótico y cómo nos puede ayudar precisamente a modular la evolución de este tipo de sujetos con infecciones a diferente nivel, con diferente gravedad de la infección,
Y aquí les pongo un ejemplo en la microfotografía electrónica de barrido, tanto la B como la E, de una especie de lactobacilo. Y fíjense cómo la capacidad de este lactobacilo para producir estas microvesículas, que se llaman microvesículas de efecto remoto, que pueden viajar a nivel de conductos linfáticos y ejercer su efecto inmunomodulador a distancia, debido a que cuando analizamos el contenido de estas microvesículas, pues fíjense ustedes todas las cantidades de sustancias que contienen y que de una u otra manera están íntimamente relacionadas también con el fenómeno de la inmunomodulación. De esta manera, y dejando de lado la parte preclínica del análisis de la evidencia, es muy importante, pues, saber de qué manera los probióticos nos pueden o no ayudar para tratar de modular la evolución y el curso clínico de las infecciones respiratorias. Y de manera muy breve, y solo para señalarles que esto no es una historia nueva, prácticamente hace 10 o 15 años en promedio, hemos venido generando evidencia en relación con el impacto de los probióticos sobre las infecciones respiratorias. Este es un network metaanálisis en donde Flavia Indrio, Silvia Cruchet, Svi Weissman, su servidor, hemos analizado toda la evidencia publicada acerca de ensayos clínicos de diferente magnitud con diferentes sujetos para tratar de evaluar el impacto en la evolución de los problemas respiratorios. Aquí este es un forest plot donde de una manera muy resumida podemos hablar cuál es el impacto mayor o menor de las diferentes cepas para poder modular la evolución de los problemas respiratorios. Y aquí es muy importante que introduzcamos un concepto que a mí siempre me gusta puntualizarlo, que es el de cepa específica, dosis específica para una condición específica clínica, para precisamente quitarnos esa idea de que todos los probióticos sirven para lo mismo y empezar a ir identificando y a pedir solicitando cuando nos digan, oye, este probiótico o este otro probiótico puede servir para este tipo de pacientes, pues buscar la evidencia que nos permite estar seguros de que un probiótico con una dosis específica y basado en su mecanismo de acción nos pueden ayudar para un determinado conjunto de cuadros clínicos o un conjunto de manifestaciones en un sujeto determinado.